Tyrannosaurus Rex. Es grande, malvado, un dinosaurio asesino. Hasta su nombre significa rey de los lagartos tiranos. El carnívoro prehistórico más famoso que haya pisado la Tierra. Y con el aspecto de ser el soberano de todos los reptiles. Era tan alto como un edificio de 2 pisos y tan largo como un autobús escolar, y tenía una piel cubierta de escamas y una enorme mandíbula provista de dientes afilados como cuchillas. En la cultura popular, el tiranosaurio Rex se ha retratado a menudo como un lagarto exageradamente crecido. ¿Pero es esta imagen un gran error? Nuevas pruebas están revelando que el tiranosaurio no es lo que pensábamos. ¿Está teniendo el rey de los dinosaurios una crisis de identidad? ¿El tiranosaurio Rex podría haber sido en realidad la gallina? Extrañas criaturas. Episodio 7. 1902, en las tierras baldías de Hell Creek, Montana. Uno de los paleontólogos más famosos del mundo salió en busca de rastros de criaturas prehistóricas. Y esta era una región rica en fósiles del periodo Cretácico Superior. Barnum Brown era conocido por el seudónimo de Mr. Bones, Señor Huesos. Llevaba 3 años excavando cuando desenterró apenas el 11% de una criatura que nunca había visto antes. En 1908 descubrió la mitad de lo que llamarían el rey, el Tyrannosaurus Rex. Aunque el señor Huesos había encontrado menos de la mitad de un esqueleto, esos pocos huesos ya dibujaban la imagen de una bestia gigantesca con forma de lagarto. Para el público fue algo absolutamente terrorífico imaginar algo como un reptil de 13 a 15 metros de longitud, con una cabeza enorme y una boca llena de dientes gigantescos y alucinantes. El descubrimiento de Barnum puso al tiranosaurio Rex en lo alto de la cadena alimenticia de la prehistoria. Fue el rey de los carnívoros y deambuló por algunas zonas de Norteamérica durante varios millones de años durante el Cretácico Superior hasta que desapareció para siempre hace 65 millones de años. Durante los últimos 113 años, los paleontólogos han intentado reunir más pistas para construir una imagen de esta criatura tan poco común. Los científicos han estudiado fósiles y huellas de la piel de dinosaurios similares para completar las piezas del puzzle. La palabra dinosaurio significa lagarto terrible, y este nuevo descubrimiento era un dinosaurio gigantesco. Creo que el tiranosaurio es fascinante para el público por diferentes razones. Su tamaño es verdaderamente increíble. Es un animal carnívoro gigante, podría tragarse a un humano de un bocado. Y por supuesto su aspecto, pues tiene esa imagen de reptil primitivo, al menos en la mentalidad popular. Cuando el tiranosaurio Rex dominaba la tierra, las aves dominaban el cielo, pero no las aves que estamos acostumbrados a ver hoy. En 1861, 41 años antes del descubrimiento del tiranosaurio, se desenterró por accidente una antigua ave en una cantera de piedra caliza al sur de Alemania. Era del tamaño de un cuervo, tenía plumas, unas amplias alas y probablemente era capaz de volar. Su nombre es Archaeopteryx y vivió hace unos 151 millones de años, mucho antes de que el tiranosaurio pisara la Tierra. A primera vista, lo más llamativo de este animal son las débiles pero bien claras impresiones de plumas a lo largo de las extremidades superiores y la cola. Y en aquella época, los únicos animales que se conocía que tuvieran plumas eran las aves, y a los ojos de los científicos de la época, eso clasificaba a este animal como un ave directamente. Pero además de plumas, esta extraña ave tenía dientes y una cola ósea, exactamente como un dinosaurio. Si observamos más detenidamente el esqueleto, veremos algunas características de los reptiles antiguos y que solo se encuentran en los dinosaurios. Y el Archaeopteryx representa muy bien una forma transicional asombrosa en la evolución de los reptiles y dinosaurios a las aves.
Una larga cola ósea es algo que podemos encontrar en los dinosaurios, así como en otros reptiles, pero no es algo que se vea en las aves de hoy en día. Si nos fijamos en el cráneo del Archaeopteryx y en las mandíbulas, veremos una serie de clarísimos dientes que se alinean tanto en la mandíbula superior como en la inferior. De nuevo, otra diferencia, pues las aves no tienen dientes, sino pico. Las alas son magníficas, con plumas asimétricas, lo que sugiere que tenían funciones de vuelo, como las plumas de las aves actuales. Pero en los extremos de los brazos tienen manos de 3 dedos coronados de garras. Y esto es algo que solo podemos encontrar en los dinosaurios carnívoros. Los paleontólogos se rascaron la cabeza ante este híbrido frankensteiniano. ¿Era un ave? ¿Era un dinosaurio? Pero un científico llamado Thomas Henry Huxley sabía exactamente lo que estaba contemplando. Era un gran defensor de la teoría de la evolución de Charles Darwin, y cuando le echó un vistazo al Archaeopteryx, vio un vínculo. En 1868 publicó un artículo que generó un gran revuelo, cuando propuso una conexión entre las aves actuales y los antiguos dinosaurios. Thomas Henry Huxley fue un prominente biólogo evolucionista de la época. Muchos le llamaban el bulldog de Darwin. Fue el primer gran defensor de la idea de que las aves eran, de hecho, descendientes de los dinosaurios y podrían considerarse dinosaurios vivientes. Esta idea era muy controvertida en aquella época y muchos científicos no aceptaron estas pruebas. La teoría de la evolución aún no tenía ni 10 años de antigüedad, y los científicos escépticos no podían creer que los gigantescos dinosaurios carnívoros se hubieran transformado, en el curso de millones de años, en criaturas tan bondadosas como las aves. De modo que durante un siglo el debate sobre la evolución y transformación de los dinosaurios en aves quedó enterrado. El tiranosaurio siguió siendo a los ojos del mundo un lagarto terrorífico. Más tarde, en la década de 1960, John Ostrom, uno de los más respetados paleontólogos, resucitó el dinodebate. En el verano de 1964, John Ostrom organizó una expedición a la formación Cloverleaf, una formación geológica del sur de Montana, para recopilar datos de dinosaurios del Cretácico inferior. Encontró unos huesos de un grupo de dinosaurios raptores, que él bautizó como Deinonychus, o garra terrible. Los restos pertenecían a un depredador increíblemente ágil y tal vez incluso de sangre caliente. Y aquello puso patas arriba todas las ideas más arraigadas que se tenían sobre los dinosaurios en aquella época. Este era un terópodo, del mismo grupo de dinosaurios que el tiranosaurio, pero tenía un cerebro grande, mientras que el tiranosaurio era pequeño. El hallazgo fue revolucionario. La imagen de los dinosaurios en aquella época era la de unos lagartos demasiado grandes, lentos, tontos y de sangre fría. Cuando Ostrom encontró el Deinonychus, aquella percepción cambió completamente. El hallazgo de un dinosaurio raptor pequeño, ágil, inteligente y posiblemente de sangre caliente fue algo que realmente revolucionó a la comunidad científica. Pocos años después de haber desenterrado el Deinonychus, el pariente pequeño del tiranosaurio, John Ostrom examinó los restos fósiles del Archaeopteryx, la antigua ave encontrada 100 años atrás. Al estudiar aquella extraña ave, apreció cada vez más similitudes entre ella y el Deinonychus, y el dinodebate volvió a suscitarse. ¿Era el Archaeopteryx el eslabón perdido de la teoría de 100 años de antigüedad que defendía que los dinosaurios evolucionaron hasta convertirse en las aves actuales? Una de las similitudes, y una en la que John Ostrom estaba especialmente interesado, era la estructura de la muñeca. Estos dinosaurios tienen una cantidad de huesos muy reducida en la muñeca, y su anatomía muestra que solo podían doblar los brazos de una manera concreta, y esa manera era exactamente el modo en que un ave dobla las alas. Vemos más pruebas de un parentesco cercano entre dinosaurios y aves en la anatomía de las vértebras o de la espina dorsal.
Si observamos atentamente los lados de las vértebras, veremos unos agujeros o huecos que son marcas distintivas de los lugares donde las bolsas de aire han invadido la columna vertebral. Y esas bolsas de aire son la señal de un sistema respiratorio de tipo aviar. Estos vínculos físicos aumentaban la posibilidad de que los terópodos, la familia de bípedos carnívoros de los dinosaurios, que incluye a los tiranosaurios, evolucionaran para transformarse en las aves modernas. Los científicos han descubierto que el tiranosaurio y otros dinosaurios terópodos comparten parte de su anatomía con las aves. Pero al Tyrannosaurus rex le faltaba un hueso que solo las aves tienen: la fúrcula. Conocida también por ser el premio de después de zamparse un buen pavo o un buen pollo, el hueso de los deseos. Durante el último siglo se han desenterrado cada vez más huesos de tiranosaurios, pero nunca se había hallado un hueso de los deseos. Si no se hallaba un esqueleto completo de tiranosaurio, los científicos nunca sabrían si estos lagartos gigantes estaban emparentados con las aves. Pero en 1990, los paleontólogos hallaron la serie más completa de huesos de Tyrannosaurus rex encontrada hasta la fecha. Tras desenterrar más del 90% de su esqueleto, por fin podían acercarse a averiguar qué compartía la anatomía del tiranosaurio con la de las criaturas voladoras. El Tyrannosaurus rex tal vez no se parezca mucho a un ave, y desde luego no es un pariente tan cercano de ellas como los dinosaurios raptores. Pero el tiranosaurio sí que comparte una gran serie de similitudes con las aves, incluidos los huesos huecos. Y con el descubrimiento del Tyrannosaurus rex más completo, Sue, en 1990, los científicos incluso recuperaron el primer hueso de los deseos de un tiranosaurio, lo que proporcionaba una evidencia directa de un vínculo entre los grandes dinosaurios carnívoros como el tiranosaurio y las aves modernas. Y estas criaturas no solo comparten la fúrcula, las bolsas de aire de la espina dorsal y los huesos huecos. Las aves y los dinosaurios terópodos como el tiranosaurio tal vez hayan usado el mismo manual en materia de reproducción. Las similitudes entre las aves y los dinosaurios terópodos no se limitan a las características del esqueleto. También tenemos pruebas extraordinarias de un vínculo entre las aves y los dinosaurios carnívoros en sus características reproductivas. Esto es un huevo de oviraptor, y se puede ver que este huevo es oblongo, alargado. No es simétricamente redondo. Y esta es una característica de los huevos de las aves contemporáneas, una característica de los huevos que usamos nosotros para comer. Y esta forma oblonga del huevo es un elemento que las aves heredaron de los dinosaurios terópodos. Y no solo son los huevos, sino también la forma en que las madres interactúan con los nidos, que demuestra que hay un vínculo entre aves y dinosaurios. Se han encontrado algunos fósiles verdaderamente asombrosos que muestran que los dinosaurios oviraptores y los dinosaurios raptores no solo ponían huevos oblongos, como las aves, sino que también se posaban sobre el nido para incubarlos con sus cuerpos cubiertos de plumas, exactamente igual que aquellas. De modo que esa imagen icónica de la gallina sentada sobre sus huevos es en realidad un comportamiento heredado de sus antepasados dinosaurios y otro vínculo que conecta a los dinosaurios terópodos con las aves actuales. Pero el Tyrannosaurus rex pesaba tanto como 3 elefantes. A causa del enorme tamaño de la hembra de tiranosaurio, que superaba las 6 toneladas, es muy poco probable que hubiera podido sentarse sobre su nido de huevos. El Tyrannosaurus rex tal vez no se posaba sobre un nido, pero otros miembros de la familia de los terópodos sí lo hacían, estableciendo así el vínculo entre los terópodos y las aves. Los científicos empezaron a comprender mejor lo que era el tiranosaurio a medida que estudiaban el interior de sus huesos una vez sacados al exterior. La ciencia ha vivido cada vez mayores adelantos y la recopilación y análisis del material genético también han avanzado cada vez más. Y como quien recoge el ADN de la escena de un crimen, esta nueva rama de la paleontología molecular podía usarse para resolver otros misterios de hace miles o incluso millones de años. Cuando pensamos en nuevos hallazgos sobre los dinosaurios, tendemos a pensar en equipos de excavación desenterrando nuevos fósiles en las tierras baldías bajo el sol. Pero en lo que respecta al tiranosaurio, algunos de los más apasionantes descubrimientos acerca de su biología se han hecho aquí mismo, en el laboratorio, y son solo visibles bajo el microscopio. En el año 2001, a la paleontóloga Mary Schweitzer le dieron un hueso de tiranosaurio muy bien conservado. Puso bajo el microscopio una sección de aquel hueso de 68 millones de años y se quedó estupefacta ante lo que vio en su interior. Los huesos del Tyrannosaurus rex son huecos, pero este no lo era.
Mary halló un tejido llamado hueso medular que solo se suele encontrar en las hembras de las aves preñadas, pero este se hallaba en el interior de un fósil de tiranosaurio. Este es un ejemplo de hueso medular del fémur de una hembra de kiwi en fase ponedora. Lo hemos cortado por la mitad y aunque el interior suele estar hueco, aquí podemos ver que hay un tejido en el centro de la cavidad ósea. Si tomamos una pequeña sección y la ponemos bajo el microscopio, tiene este aspecto. Esta es la corteza exterior del hueso, que es normal. Pero este es el tejido del hueso medular, que aparece únicamente en las aves que se encuentran en su ciclo de puesta de huevos, y solo se encuentra en las hembras. Así que, esto fue un gran avance en lo que respecta al estudio de la biología de los dinosaurios. Hasta entonces, nunca se había podido distinguir el sexo de un Tyrannosaurus rex. Ahora, había pruebas de que este antiguo tiranosaurio era más una reina que un rey. Y Mary Schweitzer fue aún más allá en el estudio del hueso fosilizado. Cuando pensamos en fósiles de huesos, normalmente pensamos en el componente mineral del hueso, y que todos los tejidos blandos se han degradado y descompuesto, y ya no pueden hallarse en el interior del fósil. Pero ella desmineralizó una muestra de este hueso de tiranosaurio, y le quedaron unas redes de tejido blando que contenían algo que parecían ser células. Nadie se esperaba que ningún tejido blando se hubiera preservado en el hueso de un Tyrannosaurus rex de 68 millones de años. Siguió con el experimento y analizó la composición del tejido blando y descubrió algo verdaderamente notable, que el hueso del tiranosaurio aún conservaba parte del colágeno original. Este tiranosaurio llevaba muerto 68 millones de años, pero aumentadas a través del microscopio, aquellas células revelaban nuevos secretos. Aquella muestra se analizó usando un secuenciador especial, y su equipo pudo identificar la secuencia de aminoácidos de las proteínas que se encontraban en el colágeno. Y cuando se comparó con el colágeno de diferentes grupos de animales, descubrieron que el más cercano y parecido era el de la gallina. El Tyrannosaurus rex, el rey de todos los lagartos, es un pariente lejano de la gallina. ¿Podría ser que la bestia que aterrorizó a la Tierra durante millones de años fuera algo que hoy todos comemos para cenar? Los paleontólogos hallaron llamativas similitudes entre algunos grupos de dinosaurios y las aves actuales. Desde los huesos huecos hasta el hueso de los deseos. El tiranosaurio y la humilde gallina común podrían compartir genes comunes, pero el envoltorio seguía siendo una pieza clave del rompecabezas. Las gallinas tienen plumas, y eso es lo que hace que un ave sea, bueno, un ave. Y nadie ha encontrado todavía un tiranosaurio con plumas, al menos en Norteamérica, ¿no? A principios del siglo XX, el vasto paisaje desértico de Mongolia era una tierra de nadie inexplorada. Pero fue aquí donde Roy Chapman Andrews encontró el primer nido de dinosaurio y otros fósiles de dinosaurios asiáticos. Aquello abrió una nueva frontera para los cazadores de dinosaurios que buscaban criaturas aún más extrañas para mostrarlas al mundo. Desde entonces, un paleontólogo chino llamado Xu Xing ha hecho más hallazgos importantes en este campo que ningún otro paleontólogo del planeta. Xu Xing es uno de los principales paleontólogos del mundo. Trabaja en el Instituto de Paleontología de Vertebrados y Paleoantropología de Pekín, y es uno de los creadores de nombres de dinosaurio más prolíficos. Ha puesto nombre a más dinosaurios que ninguna otra persona en el mundo. Y entre los descubrimientos de Xu Xing está el hallazgo de uno de los fósiles más importantes que ayudarían a resolver el misterio, una versión más pequeña y amable del tiranosaurio, llamada Dilong, que sí que tenía plumas. El Dilong fue una de nuestras primeras imágenes claras de un tiranosauroide primitivo, un miembro muy primitivo del linaje que incluye al Tyrannosaurus rex. Pero fue muy especial por lo que se conservó, que no se suele conservar normalmente en un esqueleto de dinosaurio. Estamos acostumbrados a la preservación de los huesos, a ver esqueletos en los museos. Pero el espécimen de Dilong que se encontró entonces mostraba impresiones inconfundibles de protoplumas, una especie de pelusa de dinosaurio. Pero el Dilong era del tamaño de un perro, de modo que necesitaría algún tipo de abrigo para conservar el calor. El tiranosaurio tenía un tamaño 10 veces mayor que el Dilong. Si hubiera tenido plumas, se habría sobrecalentado. El Dilong seguramente estuvo ligeramente cubierto de estas protoplumas filamentosas, que aislarían al animal y le permitirían regular la temperatura.
Los mamíferos pequeños están cubiertos de pelo, por supuesto, pero los más grandes, como los rinocerontes y elefantes, de hecho han perdido la mayor parte del pelo, y es porque al menos en parte eso les ayuda a disipar el calor por los problemas de sobrecalentamiento que acarrea el gran tamaño. El Dillon demuestra que existió algún tipo de tiranosaurio cubierto de plumas, aunque ninguno del tamaño del Tyrannosaurus Rex. Pero en 2012, Susin realizó otro importante hallazgo en la Mongolia china que superaría el descubrimiento del Dillon. Les presento al Yutyrannus, el pariente más cercano del Tyrannosaurus Rex. No era tan grande como su primo, pero el Yutyrannus estaba cubierto de plumas. Este hallazgo hizo más posible creer que una bestia tan grande como el tiranosaurio pudiera haber tenido plumaje. De nuevo, es un miembro primitivo del linaje que incluye al Tyrannosaurus Rex, pero el Yutyrannus medía más de 9 metros de longitud, y eso demuestra que incluso el gran tiranosaurio podía haber tenido algún tipo de pelusa de dinosaurio formada por protoplumas filamentosas. Y esto nos sugiere que el propio Tyrannosaurus Rex pudo haber estado cubierto de una pelusa de protoplumas. Durante los últimos 100 años ha estado cambiando lo que sabíamos del tiranosaurio. El aterrador lagarto gigante con el que crecimos es más probable que esté emparentado con otra cosa: las aves. Comparten los mismos huesos, comportamiento y genética. Lo que les falta son solo unas pocas plumas más. Creo que es solo cuestión de tiempo que hallemos un esqueleto de Tyrannosaurus Rex conservado en las condiciones adecuadas que nos aclare definitivamente si tenía una piel escamosa o si realmente tenía una cubierta externa de protoplumas filamentosas o pelusa del dinosaurio. Pero hasta que se encuentre un tiranosaurio con plumas, seguirá habiendo lagunas en el árbol familiar. Y la ciencia no ha resuelto completamente el misterio de si estas son las primas vivientes más cercanas del Tyrannosaurus Rex.